Muy bien, queridos hermanos y hermanas, gracias a Dios que nos permite estar este día, esta mañana, al menos aquí en Misiones, un tanto fresco, pero gracias a Dios porque nos ha permitido la vida. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, mis queridos hermanos, a esta clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Eh, Parte del acercamiento al texto bíblico tiene que ver básicamente con el conocer en primera instancia el contexto histórico que envolvió la formación de los 66 libros que nosotros reconocemos como inspirados o palabra de Dios. Así es que bienvenidos a esta clase. Es muy importante que ustedes puedan ir siguiendo los datos vertidos y hacer en su pensamiento, hacer un mapa mental que les permita ubicar los acontecimientos más importantes que sucedieron tanto en el Antiguo Testamento como lo estaremos viendo en el Nuevo Testamento, y que de esa manera podamos tener una mayor claridad de lo que estamos estudiando. Así es que antes de iniciar vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Te agradecemos, buen Padre Celestial, la bendición que nos das de estar presentes en espíritu, aun cuando, Señor, estamos en distintos puntos geográficos. Nos une tu espíritu y el deseo de aprender de tu palabra y conocer, Señor, y asombrarnos de la manera maravillosa que has tenido para preservarla y poder otorgarla a nuestras vidas, no solo como una guía de fe, sino también, Señor, como el mensaje de salvación que tú has querido plantear a la humanidad desde tiempos remotos. Padre, gracias por esto, bendícenos, danos tu bendición, abre nuestra mente y nuestro corazón para poder conocer más y poder, Señor, de manera reverente acercarnos a tu palabra y reconocer que en ella está tu santísima voluntad. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de seguir adelante, hermanos, nosotros tenemos que replantear siempre la importancia que tiene esta materia en nuestra formación. Recordemos que estamos cursando un programa de estudios bíblicos pastorales que nos permitirán a nosotros estar equipados al menos de una manera completa y un poco profunda de lo que implica el quehacer de nosotros como líderes. Dentro del pensum del seminario, esta materia reviste vital importancia porque es necesario, es útil, es vital poder reconocer eh, todo el contexto histórico que envolvió, que llevó a cabo esta selección de libros que, que ahora nosotros entendemos que es palabra de Dios. No olvidemos, hermanos, que los datos a los que nos enfrentamos, cualquiera que estos sean datos de los cuales nosotros crecimos o aprendimos de ellos, y que tal vez en el momento en que nos enfrentemos a un conocimiento nuevo, puede ser que muchos de nosotros nos asombremos por las cosas que habremos de ir descubriendo del texto bíblico. Pero más allá de eso, me parece que nunca deberíamos o debemos olvidar que lo que hoy nosotros creemos que es palabra de Dios es inspirada por Él. Pienso que hoy, más que nunca, los cristianos debemos estar plenamente convencidos de que el texto que nosotros llamamos sagrado es un texto que tiene en sí mismo la revelación de Dios
y por lo tanto su inspiración y consecuentemente su inerrancia. Hoy el texto bíblico ha sido muy atacado en los círculos de los eruditos bíblicos. Es un debate incesante. Cada día las ciencias bíblicas avanzan y hay nuevos descubrimientos incluso. Hay nuevas posiciones, nuevos puntos de vista. Pensaría que hoy lo que el Espíritu quiere decirnos a través de su palabra sigue siendo una revelación que va progresando hasta el punto máximo del reino en su venida. Eh, Hoy nos enfrentamos a un texto que milenariamente ha sido atacado y sobrenaturalmente o divinamente ha sido preservado. Eh, Hoy nosotros como iglesia, como líderes, debemos tener esa convicción. Pero esa convicción no debe ser ciega ni fanática, no debe ser una convicción sin razón, sino más bien debe ser una fe que nos permita ah, descansar con toda certeza de que estamos ante una revelación de Dios que ha querido dar hoy en día a su iglesia. Por eso es muy importante, hermanos, que no pierdan de vista que más allá de lo que podamos enfrentarnos o conocer del texto bíblico, no deja de seguir siendo palabra de Dios. Muchos años, pongo un ejemplo, crecimos con la idea de que hasta el siglo XIX el Pentateuco había sido escrito en su totalidad por Moisés. Vimos en una de las clases que después del exilio es cuando Esdras, en la reflexión que se hace en el exilio, se le atribuye a Moisés la autoría del Pentateuco. Y entonces se le conoce así como la ley de Moisés, denominación que vendrá trayendo la Biblia hebrea, la Biblia griega, denominación incluso que el Señor Jesús mismo manifestará, ¿no? Pero que hasta el siglo XIX encontramos que la autoría del Pentateuco descansaba en Moisés. Así crecimos, así fuimos enseñados. Sin embargo, la crítica bíblica ha eh, revolucionado, diríamos, esa posición y entonces ha descubierto o ha asentado que si bien es cierto, Moisés pudo haber escrito algunas partes del Pentateuco, también es cierto que no fue él quien lo escribió. Y entonces eso hace un ruido muy interesante para los que estamos casados con la idea de que Moisés fue el que escribió el Antiguo Testamento, el Pentateuco en el Antiguo Testamento. Cuando entremos a Pentateuco, estableceré las posturas que existen a favor y en contra de la autoría mosaica. Y entonces los grandes debates que existen en torno a este punto ha hecho que muchos duden del texto bíblico y entonces digan, bueno, viste, no fue Moisés, fue otra persona y por lo tanto no hay una relevancia que puede darse al texto bíblico. En cualquier caso, hermanos, lo mismo sucederá en el Nuevo Testamento. Habrá autores o eruditos bíblicos que fijarán las fechas de la composición del texto bíblico antes del cierre del primer siglo. Crecimos con la idea de que este Apocalipsis fue el último libro que se escribe entre el 95, 100, más menos, ¿no? Pero hay posturas que alargan hasta la mitad del siglo segundo la composición de los libros, estableciendo que uno de los últimos libros que se escribió fue la segunda carta del apóstol Pedro. Tiene sus razones para mencionar una y otra. Si colocamos a segunda de Pedro en el antes del 70, entonces diríamos que Pedro fue el autor de la epístola, el autor, el apóstol, la persona en particular fue quien escribió la segunda carta. Pero si lo ubicamos en el 120 más o menos, donde
ubican la composición de la segunda carta del apóstol Pedro, entonces diríamos que no pertenece al autor histórico, al apóstol que caminó con el Señor, sino que bien pudo haber sido uno de sus discípulos o bien pudo haber sido alguien que escribiendo en nombre de Pedro y conociendo perfectamente a Pedro, haya escrito esa epístola. En los dos casos que he puesto como ejemplo, parece ser que a muchos de nosotros nos causaría cierto resquemor respecto de las formas que a veces en, en los descubrimientos de las ciencias bíblicas hacen del texto bíblico. Puede parecer que no hay nada seguro. Y lo que quiero decir, hermanos, como profesor de un aprendiz de la Biblia, es que efectivamente no hay nada seguro. No hay nada seguro en el sentido de que no sabemos si fue Moisés quien escribió la totalidad del Pentateuco. Tampoco sabemos si no fue Moisés quién fue quien lo hizo. Tampoco sabemos si efectivamente fue Pedro el autor de su segunda epístola o fue alguien en nombre de Pedro quien la escribió. No tenemos seguro si fue antes de la destrucción del templo o antes de la muerte de Pedro. Pedro muere antes de la destrucción del segundo templo. O no sabemos si fue el primer tercio del segundo siglo cuando se escribió. Realmente casos como esos nos vamos a encontrar en la cátedra, pero lo que quiero decirles, hermanos, que lo único seguro que tenemos, y ahí descansa nuestra confianza, es que quien haya escrito el Pentateuco fue inspirado por el Señor. Dios utilizó a la persona para que pudiese escribir su voluntad. Más allá de las personas o de los personajes que encierran los textos bíblicos, debemos reconocer, hermanos, que quien lo haya hecho, lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios no se desocupó de eso. Quien escribió, por ejemplo, el final largo del Evangelio de Marcos, Marcos tiene un añadido al final de su Evangelio que se le conoce como el final largo, o el final del capítulo 21, si no mal recuerdo, de Juan, que también es un añadido. Creemos que aún esos añadidos fueron bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Quiero decirles que como seminario planteamos una oportunidad de conocimiento, de profundización, en este caso del texto bíblico, como en otras materias. Los profesores estaremos comprometidos para poder otorgar las dos visiones o las distintas visiones que se establezcan. Evidentemente estaremos fundamentando con mayor claridad la postura que como Iglesia de Dios tenemos en ciertos temas, pero también como seminario estamos en esa apertura, ¿no? del conocimiento, de la guianza del Espíritu Santo, para seguir avanzando y para seguir proponiendo mayor comprensión y fidelidad al texto bíblico. A veces los cristianos, y forma parte de la importancia de esta materia, no valoramos el texto bíblico porque parece ser que nos hemos acostumbrado a mirar la Biblia o en los estantes de las librerías cuando vamos para comprar una, o en el librero de nuestra casa donde lo ubicamos después de venir del culto y ahí la ponemos. Parece ser que dentro del imaginario cristiano, el texto bíblico ha sido siempre ese librito, ¿viste? Que aprendimos desde pequeño a llevar debajo de nuestro brazo o en el bolso o donde sea, y no nos damos cuenta las grandes tempestades que tuvo que pasar el texto bíblico para poder llegar a lo que nosotros hoy consideramos como Biblia. Eh, no olvidemos entonces, estoy haciendo un apuntalamiento de lo que el texto bíblico puede confrontarnos. No pretendemos nunca negar ni la inspiración ni la revelación divina. Eso es la esencia del seminario. El seminario nace
de la fidelidad y de la obediencia al texto bíblico, pero también tenemos que tener conciencia como alumnos y alumnas de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad de profundizar mucho más en el texto y poder seguir dejándonos guiar bajo el Espíritu Santo. Así es que hemos pasado ya un proceso de lo que fue el Antiguo Testamento, realmente a reducir todo un proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento en muy pocas clases, deja de suyo propio fuera muchos otros elementos, muchos otros aspectos que pensaría que son para otra cátedra o que pensaría que son para otro círculo, pero creo que nos hemos dado cuenta que no ha sido fácil todo ese proceso, que no ha sido tan terso como a veces imaginariamente nos hemos pensado sobre él mismo, sino que ha tenido sus propias dificultades, qué libros se escogieron, qué libros empezaron a ser dudosos, qué libros tardaron mucho para entrar dentro del canon bíblico, es decir, hubo una generación de personas que crecieron sin considerar esos textos bíblicos como palabra de Dios, y lo mismo sucederá en el Nuevo Testamento. En el devenir de la historia habrá muchas pugnas, habrá muchas luchas que tienen que ver con el reconocimiento del texto bíblico, porque eso es como lo vamos a ver ahora en clase. Los escritores sagrados, o lo que hoy nosotros consideramos como escritores sagrados y que les hemos dado esa denominación, al momento de ellos plasmar o su evangelio, sus cartas o sus epístolas, parece ser que ninguno de ellos tenía conocimiento o conciencia plena de que lo que ellos estaban escribiendo y en algún momento se iba a considerar como palabra sagrada. Vamos a mirar algunos ejemplos de cómo, en el caso particular de Pablo, no había esa conciencia de que lo que él estaba escribiendo hoy nosotros consideraríamos palabra de Dios. Así es que esta es la importancia de la materia, es la importancia de sumergirnos un poco en la historia y en los procesos. He tratado y estoy tratando con todos los medios de hacerlo más entendible todos estos procesos tan complejos que sucedieron en el tiempo. No, a veces sonará tan fácil como las cosas sucedieron, pero la verdad que es muy complejo, es muy complejo. Si la composición de los libros o del canon del Antiguo Testamento es complejo por su longitud de tiempo en que fueron considerados como tales, los del Nuevo Testamento, aunque el tiempo de composición es mucho más corto, mucho más breve, eh, también es cierto que tiene un sinfín de aristas que tuvieron que ver con la naturaleza propia de la formación del cristianismo. Tiene que ver mucho con eso. Bueno, dicho lo anterior, hermanos, vamos a entrar a la clase porque hoy quiero abordar con ustedes dos cositas, acabar de plantear las bases fundamentales de lo que podríamos entender como la formación del canon del Nuevo Testamento, y después plantearé un programa cronológico de fechas partiendo del año 27 de la era cristiana hasta el año 120 aproximadamente. Estaremos abarcando un siglo y veremos por años o por bloques de años los sucesos más importantes que sucedieron en esos años y cómo a la par o paralelamente se iban formando o se iban escribiendo o se iban desarrollando los textos bíblicos sin que en ese momento todavía se consideren canónicos, y empieza a aparecer un sentimiento de considerarlos sagrados, pero no canónicos, todavía no. Hasta esa fecha aún no podemos hablar de unos libros canónicos. Bueno, esperemos cumplir estos dos propósitos de la clase para este día. Así es que vamos a iniciar.
¿Alguien me quiere recordar con qué terminamos la clase pasada? Por favor, ¿cuál fue el último concepto que miramos? Si alguien anotó o sabe. Ok. Buenos días. Lo que yo tengo anotado acá fue cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Eso. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito las diapositivas. Vemos religión, texto sagrado. ¿Será que nos habremos quedado en esta diapositiva? Perdón, hermanos, pero la verdad que perdí el hilo de la clase. Al menos dónde quedamos. Hablamos de la experiencia del apóstol Pablo, ¿no? Y me parece que ahí quedamos. Quedamos en que muchos escritos eran poemas, eran cánticos, Ok. eran, Ok, ahí es este entonces, me parece. eran cartas, Claro, eran... ahí está. Sí, sí, sí. Muchas gracias, hermanos. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Acá tenemos el... Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, haciendo un breve repaso, dijimos, hermanos, que el canon del Nuevo Testamento fue un proceso muy complejo. Lo estaremos viendo en este, tanto hoy como el viernes, miraremos la complejidad del texto bíblico. Dijimos entonces que los textos que hoy nosotros consideramos sagrados realmente la mayoría de ellos fueron escritos por una ocasión especial o una situación que se necesitaba y que a veces los procesos de escritura incluían muchos sentimientos de angustia, de temor reverente, de decir, bueno, les escribo, no les escribo, etcétera. Vimos entonces que esas ocasiones desarrollaron homilías o las grandes predicaciones que aparecen, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hay hermosísimas sermones que aparecen en labios del apóstol Pablo, las parábolas de Jesús o las palabras de Jesús que él decía, y acuérdense que Jesús ocupaba cualquier ocasión que existía para compartir una enseñanza. Tenemos oraciones, exhortaciones, escritos polémicos, etcétera, y dimos algunos ejemplos de cómo el texto bíblico en el Nuevo Testamento se formó. Entonces, por ejemplo, miramos en la carta de Corinto que los problemas que existían en Corinto eran problemas muy específicos de esa comunidad y por lo tanto la carta aborda o abarca algunos consejos que pretendían hacer que esos problemas que existían en la comunidad de Corinto pudieran ser superados. No así, por ejemplo, los de Tesalónica. Tesalónica tenían otro problema, ¿no? Los de Tesalónica, ellos se habían quedado tan con la idea de que Jesús iba a venir pronto, ¿no? Iba a venir pronto, y por lo tanto, si Jesús iba a venir pronto, entonces ya no había necesidad ni siquiera de trabajar. Y muchos de la comunidad de Tesalónica dijeron, bueno, si el Señor viene pronto, el reino viene pronto, hay la esperanza mesiánica, etcétera, entonces no trabajemos, vamos a descansar y vamos a estar de ociosos. Por eso ustedes mirarán que la amonestación que el apóstol Pablo hace en la carta a los tesalonicenses tiene que ver con las personas que están de perezosas y se pónganse a trabajar. Es decir, no estén confiados de que el Señor puede venir en cualquier momento y ustedes no están trabajando. Corinto, por ejemplo, no tenía ese problema. Corinto lo que tenía era un grave problema de los carismas, un grave problema de los dones del Espíritu Santo. Era tan grave el problema que los dones que el Espíritu Santo había dado había hecho ciertos estatus o ciertos estratos, diríamos, de condición, ¿no?
de medición. Entonces los que tenían dones maravillosos menospreciaban a los que no tenían esos dones de hablar en lengua, de sanidad, etcétera. Entonces Pablo escribe a los Corintios, dice, a ver, paren un poco, ¿no? Y entonces los dones son repartidos por un mismo espíritu. Por lo tanto, no hay una situación de categorización de dones que haga que a partir de ellos las personas tengan determinado valor. Siempre los textos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento viene narrando sobre un pueblo en particular, aquí estamos hablando en el Nuevo de un multicolor de circunstancias u ocasiones que se dieron en cuenta. Por eso dijimos que lo anterior tiene que ver un poco con el texto hebreo, porque de alguna manera el texto hebreo o la Biblia hebrea sirvió de modelo para que los escritores del Nuevo Testamento pudiesen agregar su propia creatividad, ciertos detalles que pudiesen ser característicos de la época en que se forma el Nuevo Testamento, que sirvió como un modelo para estos escritores. Sin embargo, en el desarrollo de la comunidad cristiana de los primeros tiempos y de su producción literaria, una diferencia fundamental respecto a los escritos heredados de los judíos tiene que ver básicamente en el concepto. Porque recuerden, hermanos, que el canon el canon hebreo se ha cerrado, no hay más palabra de Dios. Nosotros consideramos el canon del Nuevo Testamento como palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que ahora la comunidad cristiana, al menos del primer siglo, y ahora lo interpretamos igual nosotros, el Nuevo Testamento se acoge como canon bíblico porque en Cristo, en Jesús, va a venir a darse la revelación total y plena de lo que tiene que ver con la salvación de Dios. Por lo tanto, entonces, el Nuevo Testamento tendrá su impronta muy ubicada o muy marcada a partir de la figura de Jesús, cosa que no sucede, al menos en el pensamiento judío. El pensamiento judío sí permea su pensamiento en el Mesías, pero no lo hace la persona del Nazareno, no lo hace la persona del carpintero de Galilea, sino lo hace a partir de otros conceptos. El Nuevo Testamento partirá de que toda su producción literaria que tendrá girará en torno a la figura de Jesús. Todo girará en torno a la figura de Jesús y de la enseñanza que los apóstoles estarán teniendo presente. Cuando Pablo, Pedro, Juan o Judas, pensando en estos autores históricos que pusieron por escrito su texto bíblico, supongamos, hermanos, que se sientan a escribir, ya sea de propia mano o como solía hacer Pablo, por la interpósita mano de un secretario. Los amanuenses, hermanos, en ese tiempo, ya desde los tiempos antiguos, no eran ajenos, o sea, no estaba mal. Es decir, hay varias cartas de Pablo donde él no las escribe de propia mano, sino las dicta, y es un amanuense o un secretario quien lo pone en el papiro o lo pone en el pergamino. Y recordemos que este proceso fue muy lento, es decir, no podemos imaginarnos hoy un proceso de escritura como lo tenemos hoy. Yo tuve una secretaria muy eficiente, muy eficiente, que yo así podía estar hablando y ella escribía en la computadora todo lo que yo le dictaba. Pero en el tiempo antiguo no, o sea, había que ir a escribir con demasiados tiempo y cuidado y demás. Bueno, supongamos entonces que un autor del texto bíblico
lo que quería hacer era responder a situaciones específicas que sus comunidades les presentaban. Recordemos que cada tanto apóstol, el mismo Señor Jesús, su área geográfica de influencia realmente fue Galilea. Jesús estuvo mucho tiempo en Galilea, Nazaret. Es muy probable que Jesús haya viajado en sus tiempos mozos a otros lados, es muy probable, pero hablando de su ministerio, su área de influencia fue Galilea y Jerusalén, que es donde él sube para que lo crucifiquen. En el caso de la dispersión que tuvieron los apóstoles, bueno, cada uno giró para distintos puntos geográficos del orden, del mundo, perdón, y lo mismo sucedió con Pablo. Pablo, al ser en sus 3 viajes misioneros, paradas en cada cultura, en cada ciudad, en cada puerto, tenían diferentes situaciones que los textos bíblicos tienen que responder. Entonces, por ejemplo, había pleitos entre hermanos, ¿no? Vemos, por ejemplo, Timoteo, si no mal recuerdo, que Evodia y Síntique, Evodia y Síntique estaban como que peleadas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que eso es muy complicado cuando hay pleitos entre los miembros de la iglesia. Y bueno, Pablo le dice, pónganse en paz, no se sigan peleando porque no es bueno. Déjenme ver, no es Timoteo, es Filipenses, si no mal recuerdo. Filipenses. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, situaciones como estas producen cartas como estas, ¿no? Que tienen que ver y decir, bueno, pónganse en paz, dejen de pelear, arreglen sus diferencias. El Señor está cerca, que regocíjense más bien en el Señor, sean de un mismo pensar, etcétera. Situaciones como estas hizo que Pablo escribiera la carta de Filipenses. Había inmoralidad en las congregaciones y un ejemplo de eso, si no mal recuerdo, aparece en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por ejemplo. Dice capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, linda iglesia la de Corinto. Linda iglesia, imagínense. Traían una fiesta interesante los hermanos de Corinto, ¿no? Que evidentemente habían llegado a situaciones innombrables, con casos de testimonio donde había gente que tenía la mujer de su padre, a su madrastra, diríamos, y esto estaba sucediendo dentro de la comunidad de Corinto. Había penetración en la comunidad cristiana de ideas extrañas que negaban tanto la eficacia de la obra de Jesucristo como la eficacia de la fe. Esta condición gnóstica, ¿no? que fue uno de los movimientos que ya miraremos con mayor detenimiento, el pensamiento gnóstico que ponderaba más el espíritu que la carne, el conocimiento antes que la vivencia cotidiana, hizo que el cristianismo o el concepto de Jesús pudiera disociarse en un pensamiento dualista, una separación de esos dos conceptos. Y entonces, a partir de estas herejías gnósticas, empieza a haber muchos posicionamientos que tienen que ver con que Jesús solo fue espíritu, nunca fue carne, es decir, lo que sucedió en la cruz, lo único que murió fue la carne, no fue el espíritu. Empezaron a haber muchas herejías gnósticas
que atacaban fuertemente a la incipiente iglesia cristiana. Y entonces Juan, el Evangelio de Juan, nace a partir de esta experiencia o de esta necesidad que tiene de refutar los conceptos gnósticos, y establece por eso en el primer versículo de su primer capítulo, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y remata la frase diciendo: y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. El verbo, palabra, logos, un concepto muy interesante, ya lo veremos cuando hablemos de la teología juanina, pero a partir de este movimiento que se crea, gnóstico, entonces se da una respuesta, y por eso el Evangelio de Juan, aparte de ser un evangelio muy especial, es muy profundo porque ataca este tipo de enseñanza. Luego tenemos muchas cartas que tienen que ver con el gozo por la fidelidad a los hermanos, la expresión de su amor, necesidad de recibir aliento en momentos de dificultad o prueba o lo que fuera. La mayoría de las cartas tienden a dar aliento, tienden a decir: fortaleceos en el Señor, consolaos en el Señor, anímense unos a otros, el Señor está cerca. Cartas como una expresión de amor y de perdón tan poderosa como es la carta de Pablo a Filemón, por ejemplo, donde miramos un gesto maravilloso de conversión, primero de Onésimo, de conversión, de dejar la vida antigua, después de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, de encontrarse con Pablo en la cárcel, de que Pablo lo devuelve a Onésimo y le pide que Onésimo pueda hacer un gesto maravilloso de perdón, de reconciliación, decirle: recibílo como me recibirías a mí. Fíjense hasta qué grado el pensamiento de amor, de reconciliación, de fraternidad que estaba permeando las primeras comunidades cristianas, también se hace presente en los diversos escritos que tenemos del Nuevo Testamento. Estamos entonces, hermanos, ante la presencia de estas situaciones que tendríamos que ver las cartas que se consideran canónicas, ahora ya, que se consideran texto sagrado, como cartas que nacen de la experiencia de la cotidianeidad y de la realidad que las primeras comunidades cristianas tenían y que no distan mucho de nuestras comunidades actuales. Por eso que el texto bíblico sigue siendo vigente hoy en día. Cuando ellos escribían, hablando un poco de esto, ni siquiera soñaban aquello que producían, tenía o llegaría a tener la autoridad de los escritos sagrados que se leerían en la sinagoga o en las primeras congregaciones de los cristianos. Vamos a ver algún ejemplo. Fíjense, sé que tienen su Biblia ahí y vamos a mirar algunos ejemplos. En el caso del apóstol Pablo, es uno de los que no tienen una conciencia, diríamos, en el momento en que escribe, de que lo que estará escribiendo es palabra de Dios. Tan es así que él va a escribir, ¿no? O él va a plantear en la primera carta de Pablo a los Corintios, y, por ejemplo, en el capítulo 8 de Primera a los Corintios, capítulo 25, fíjense cómo de manera explícita el apóstol Pablo establece que lo que él está dando no es mandamiento del Señor, sino realmente es una opinión personal. Dice en Reina Valera: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer
Esta expresión denota que en ese momento en que Pablo estaba escribiendo la carta a los Corintios, no estaba consciente de que estaba escribiendo palabra del Señor. Quiero leer en Dios habla hoy cómo lo dice, primero a los Corintios 7:25, y Dios habla hoy, dice: en cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandamiento especial del Señor, pero doy mi opinión. Esta expresión, ¿no?, denota que evidentemente el apóstol Pablo, cuando escribía a una comunidad específica, en este caso a la iglesia de Corinto, no es que estaba hablando diciendo, bueno, yo soy el que va a ser el gran apóstol Pablo y por lo tanto esto es palabra de Dios. No tiene idea, pero él dice, bueno, yo quiero dar mi opinión en cuanto a este tema. Si nosotros lo ubicamos ahora, fíjense lo que dice en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios. Quiero paralelamente leer con Dios habla hoy, capítulo 11 de segunda a los Corintios. Y entonces encontramos en segunda a los Corintios 11:1 dice, ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Dice en la versión Dios habla hoy, ojalá me soportaran ustedes un poco de locura, como quien quiera que sea, sopórtenme. Es decir, que Pablo estaba en un momento en donde él me parece que estaba un poco sacado o fuera de sus casillas y es lindo ver expresiones de este tipo en la literatura sagrada porque entendemos que parte de la experiencia, ¿no? De esa experiencia humana que Dios no anula el instrumento que él está utilizando para transmitir su palabra. Dios no anula la personalidad del escritor, sino se vale de esa personalidad. Entonces, por eso es que Pablo se siente con la libertad de no pensar que algún día lo criticaríamos porque iba a hablar con tanta locura, de expresar sus sentimientos. Sentimientos que cuando hablamos sobre la inspiración divina, creemos que Dios mismo puso en su mente y en su corazón. Ve el 17 de ese mismo capítulo, cómo sigue diciendo. Es uno de los capítulos más, si me permite la expresión, más locos de la escritura, porque el 17 dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor. Nuevamente aparece la expresión como diciendo, no es que yo tenga una claridad de que el Señor mismo me ha dicho, sino como en locura, con esta confianza de glorificarme. En el Dios habla hoy, dice, aunque esta manera de gloriarme sea más bien una locura y no palabras que el Señor apruebe. Es decir, que es muy probable que lo que él va a hablar posteriormente tenga que ver más con su estado de ánimo, con su estado de sentimiento que albergaba ese momento de escribir la carta a los Corintios. El versículo 21 vuelve a hacer énfasis, me parece que es una constante que Pablo escribe en este estado, porque es el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fui demasiado débiles, pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y en Reina Valera, en Dios habla hoy, dice, aunque me dé vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así, pero si los otros se atreven a jactarse, también yo me atreveré, aunque esto sea una locura. Es decir, son algunos ejemplos que parece ser que quien estaba escribiendo no soñaba que iba a ser palabra de Dios en algún momento, solamente estaba respondiendo a una necesidad específica. Sin embargo, también cuando Pablo entendía que lo que él escribía era palabra de Dios, también lo ponía por escrito. Vuelva a 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 10.
Entonces, aquí vemos claramente que lo que él está escribiendo viene de parte del Señor. El versículo 10 de 1 Corintios, capítulo 8, dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Entonces aquí vemos una clara alusión de que Pablo tenía conciencia de que en el tema que estaba tratando sí era producto de un mandamiento del Señor, que era producto de algo que el Señor había dicho, y entonces lo establecía como palabra de Dios. En cualquier caso, hermanos, ya sea que Pablo estuviera consciente de escribir en nombre del Señor, o no estuviera consciente y escribiera en locura, o Pastor, él diera su pensamiento, diera su opinión personal, diríamos. En cualquiera de los dos casos, las comunidades cristianas habían ya reconocido que eso era palabra de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a mirar posteriormente. Pero es muy importante también, hermanos, saber que por proceder esos escritos de quienes procedían, de quienes escribían, por la autoridad que representaba a sus autores y por considerar que de alguna manera eran testimonio de primera mano y fidedigno de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, los grupos cristianos no solo guardaron y releyeron los textos que directamente ellos habían recibido, sino que además comenzaron a producir muchas copias y distribuirlas en otras tantas comunidades hermanas. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que es el testimonio de quienes procedían, es muy interesante, hermanos, lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1. A efectos de entender cómo fue el proceso de canonización o de considerar como textos sagrados, el prólogo lucano da una luz muy interesante porque él dice en el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, antes de que pudiera ya ponerse por escrito el Evangelio de Lucas, él reconoce que ya ha habido muchos otros testimonios. Pueden ser orales o pueden ser escritos. Es muy probable que ya haya habido escritos antes de que se pusiera el Evangelio de Lucas. Esto quiere decir que lo que Lucas va a hacer en su Evangelio, una investigación científica muy minuciosa de los acontecimientos, porque recordemos que Lucas nunca conoció al Señor, no fue discípulo de Cristo, él es griego, es médico, compañero de Pablo, y entonces lo que él hace, dada su formación de una educación muy culta, hace todo un proceso de investigación y le escribe a un tal Teófilo, nos da a entender que él ya conocía tanto de muchas tradiciones orales, porque Lucas fue al lugar de los hechos, como también de muchas tradiciones escritas. Considerando que el Evangelio de Marcos ya había sido escrito antes de Lucas, porque Lucas toma o bebe mucho del Evangelio de Marcos, entonces podemos decir que ya en esas comunidades cristianas, los miembros de la iglesia habían reconocido en estos textos la palabra de Dios. Tanto los judíos helénicos como los judíos que siguieron viviendo en Jerusalén, reconocían en algunos casos ya estos libros o estos textos o estas cartas o estas epístolas, como querramos llamarles, como palabra de Dios. Y tan es así que empezaron a hacer muchas copias y las comenzaron a reproducir y a compartirlas.
fue así que las cartas que fueron destinadas a comunidades en específico pudieron llegar a manos de otras comunidades. Es decir, hubo como una rotación de cartas. Las que fueron escritas a la iglesia de Corintios hacían copias y se repartían entre las distintas iglesias o comunidades que existían para que también se leyeran y entonces pudiesen también considerar que esos escritos provenían o de Pablo o de Marcos o de Lucas o de cualquier apóstol. Y esto fue muy interesante en la formación del texto bíblico, porque entonces ya Lucas dice que todas esas cosas o esos testimonios han sido ciertísimos. Le da un cierto grado de autoridad a los escritos. Desafortunadamente en este texto no podríamos decir que solamente Marcos o los evangelios de Pablo son a los que se está refiriendo Lucas, porque ya en ese momento había una producción de tantos escritos, de tantos evangelios, de tantos hechos, de tantas cartas, de tantas epístolas, de tantos apocalipsis, que no sabríamos discriminar a ciencia cierta a cuáles se refería Lucas. Pero pensando que Lucas bebe de Mateo, bebe de Marcos o toma de Marcos palabras y dichos del Señor y hechos del Señor, pensamos que se refiere a esos textos que, insisto, ya a este momento les está dando un sentimiento de autoridad, un alto de autoridad. Y entonces, poco a poco, los cristianos fueron reconociéndoles a esos textos autoridad privilegiada para la vida de la iglesia. Y con ello reconocieron la inspiración divina en su producción y elaboraron en fecha posterior la doctrina correspondiente. Como sucedió en el Antiguo Testamento, en la formación de los libros del Antiguo Testamento, no fue realmente alguien en particular, una iglesia en particular, una religión en particular, quien dio la denominación de texto sagrado. En el caso del Antiguo Testamento fue el mismo pueblo, los reyes, los sacerdotes, quienes le otorgaron en el devenir del tiempo a esos escritos el carácter de sagrado. Lo mismo sucede ahora en el Nuevo Testamento, donde las primeras comunidades cristianas, los primeros convertidos, ya sean los que quedaron en Jerusalén, ya sean los que emigraron y conformaron comunidades en distintas partes del mundo conocido, principalmente en Antioquía, fueron ellos quienes empezaron a considerar y dijeron, bueno, esto es palabra del Señor y por lo tanto norma nuestra vida, y posteriormente se dan los distintos credos o cuerpo de doctrinas que le darán sentido a la cristiandad. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, esta parte. Vámonos al receso. Liti había escrito primero a los Corintios 7. Liti, no entendí un poco por qué. Ah, perdón, porque usted dijo 8 y bueno, revisando el 8 y no tiene tantos versículos. En 2 ocasiones, era el 7, no era el 8, y bueno, yo lo encontré. Ese era el aviso que daba. Gracias, gracias. Dije 8. Bueno. Dijo 8. En 2 ocasiones dijo 8, pastor, por eso. Para mí que era para ver si estábamos despiertos, nada más. Gracias, Matías, te debo una salud. Ay, Matías, tuviste que abrir la boca. Tenés un punto extra, Matías, por salvar al profesor de... Gracias, gracias. Bueno, gracias. Sí, perdón, hermanos. Bueno que están atentos, qué bueno que me siguen, qué bueno que están allí. Así es que eso es muy lindo y me gusta. Bueno, vamos al receso, 5 minutitos y volvemos a la clase. ¿Ah?